Bienvenido al video 19 del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, el cual corresponde a la unidad 12. Soy su instructor Eric Norman Contreras Sánchez y vamos a continuar con el siguiente video. Vamos a seguir con el tema de actos de investigación de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales y en específico a la entrevista. Respecto a ello, primero quiero dar una pequeña introducción, lo que es una entrevista de manera general, no específicamente en cuanto a la investigación del delito. La entrevista es una conversación entre dos o más personas cuyo objetivo es obtener información para saber algo. Es así de simple. Es este contacto entre seres humanos que se hace a través generalmente mediante la cuestión oral, que puede ser también escrita, en donde se hacen una serie de preguntas que regularmente no están preestablecidas, sino sí existe un contexto específico que se debe saber y su fin es obtener información. Realmente es una técnica de investigación de acuerdo a la metodología de la investigación, aunque recordar que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, estas técnicas de información, esta forma de obtener información, les llama actos de investigación. Entonces vamos a revisar lo que nos dice la entrevista o respecto a temas relativos a la entrevista en el sistema penal acusatorio. Primero que tenemos es el artículo 132, que ya lo revisamos en video anterior, que son las obligaciones del policía, y entre ellas nos dice que en la fracción 10, entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación. Entonces el policía tiene la facultad en su momento de realizar entrevistas, recordar no interrogatorios, y ya el Código Nacional te va a decir lineamientos específicos que debe seguir el policía en caso de que no se le quiera dar información y a quienes puede entrevistar en su momento como acto de investigación. Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del juez de control. También ya lo habíamos visto anteriormente. No requieren autorización del juez de control los siguientes actos de investigación. Y nos establece fracción 10, la entrevista de testigos. Entonces inicialmente nos dice: yo como policía sí puedo realizar entrevistas en el lugar de intervención o posteriormente. Claro que sí, no requiere un mandamiento judicial siempre y cuando la persona permita la entrevista, acceda a dar esta información. Si no es así, el mismo artículo nos dice, para los efectos de la fracción 10 de este artículo, cuando un testigo se niegue a ser entrevistado, será citado por el Ministerio Público o en su caso por el juez de control en los términos que prevé el presente código. Entonces, el Ministerio Público, al tener conocimiento de un testigo, de una víctima, etcétera, que no quiso brindar información, lo tendrá que citar, y en caso de que no acuda, pues entonces lo solicitará al juez de control su presencia mediante la petición de una orden judicial, y ya ordenándola al juez, pues se pueda presentar a la fuerza a esta persona, usar la fuerza pública. Artículo 215. Obligación de suministrar información. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la policía, tienen obligación de comparecer y solo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la legislación. En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables. Entonces, volvemos al mismo proceso. Ya en caso de citatorio y no se presenten, entonces ya están incumpliendo y puede existir una responsabilidad y será sancionado conforme a las leyes aplicables. Artículo 114. Declaración del imputado. El imputado tendrá derecho a declarar durante cualquier etapa del procedimiento. En este caso podrá hacerlo ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia de su defensor. Entonces, inicialmente estamos viendo que no se puede hacer una entrevista
directamente en el lugar de intervención a la persona que está detenida o a un indiciado. Se requiere que esté presente su defensor y dos, que sea ante el Ministerio Público o ante el juez. En caso que el imputado manifiesta a la policía su deseo de declarar, claro, no entrevistar, sobre los hechos que se investigan, ésta deberá comunicar dicha situación al Ministerio Público para que se reciban sus manifestaciones con las formalidades previstas en este código. Entonces, una vez que se tiene conocimiento que la persona quiere declarar por el policía, tiene que hacer de conocimiento al Ministerio Público para preparar esta declaración, para saber si ya tiene defensor o en su caso, pues inmediatamente nombrarle uno de oficio y una vez que esté con esta característica pueda hacer su declaración ante el Ministerio Público con esta condición de tener un especialista en derecho que es su defensor público o privado. Artículo 125. Entrevista con los detenidos. El imputado que se encuentre detenido por cualquier circunstancia antes de rendir declaración tendrá derecho a entrevistarse oportunamente y en forma privada con su defensor cuando así lo solicite, en el lugar que para tal efecto se designe. La autoridad del conocimiento tiene la obligación de implementar todo lo necesario para el libre ejercicio de este derecho. Entonces, además, debe citarse previamente con su defensor para poder platicar con él y establecer la estrategia respectiva. Ahora hablaremos sobre la definición de entrevista en el sistema penal. La entrevista es una técnica de recolección de datos sobre un hecho de indagación, la cual es realizada durante la etapa de investigación, pero que solamente tiene un valor referencial o informativo. Entonces es esta obtención de información, esta recolección de datos que van dirigidos en ese momento al Ministerio Público o en su caso a la defensa para esclarecer los hechos o que la defensa tenga elementos suficientes para contradecir lo que presente en su momento el Ministerio Público. Recordar que solamente se realiza durante la etapa de investigación y por consiguiente solamente tiene un valor referencial o informativo que le puede servir al Ministerio Público para generar líneas de investigación, para establecer o ayudar a establecer su teoría del caso, pero sin embargo tiene que adminicular con otros datos de prueba y obtener mayor información de periciales, de otros actos de investigación, etcétera, y no tiene valor probatorio, recordando que lo único que tiene valor probatorio es lo que se presenta en la audiencia de juicio oral, que es donde va a valorar el juez en esta cuestión de oralidad y el único que va a tomar en cuenta, salvo la prueba anticipada, que ya se habló anteriormente y que por no poder desahogarse en juicio sí podrá tener valor, pero son cuestiones excepcionales y por eso siempre como policías y en este acto de investigación como cualquier otro, lo que debemos entender, no porque obtengamos una información, en este caso de un testigo, ejemplo, no quiere decir que sea cierto y no quiere decir que con eso ya se resolvió un caso y el juez tiene la probabilidad de dictar una sentencia ya sea absolutoria o condenatoria o que el Ministerio Público con lo que tengamos ya con ello ya no va a ejercer acción penal o directamente va a ejercer acción penal. No, es cuestión informativa de darle más indicios que le van a favorecer a esclarecer, como ya comentamos, los hechos. La entrevista es un acto de investigación durante la etapa de investigación, ya sea por la policía, el Ministerio Público, el asesor jurídico o el defensor, sobre la base de una serie de preguntas que se hacen a una persona o varias personas con la finalidad de obtener información o datos de prueba sobre un hecho que se está investigando. Aquí lo que nos agrega este párrafo, esta definición, es que no solamente el policía es el único que puede hacer entrevistas en el sistema penal acusatorio durante esta etapa de investigación. Lo puede hacer directamente el Ministerio Público, lo puede hacer el asesor jurídico o hasta el defensor. Hay en ocasiones por las características del evento, de las personas que están involucradas, que el defensor se lo va a solicitar al Ministerio Público para hacerlo a través de las policías y él le va a dirigir las preguntas que requiere se le hagan. Recordar que la policía
y lo vamos a repetir constantemente, y lo hemos dicho, no es parte en el sistema penal acusatorio, es un sujeto que ayuda lógicamente a obtener información, a detener personas, a hacer actos de investigación, etcétera, y por lo tanto no es favorecer a uno a otro o buscar que te dé información para incriminar a alguien o para absolverlo, simplemente para esclarecer los hechos. Entrevistadores en el sistema penal acusatorio, como comentamos, ¿quiénes pueden hacer entrevistas durante esta etapa de investigación? El más común, el policía, el Ministerio Público, el defensor, la víctima ofendida o su asesor. La policía, que es lo que nos interesa específicamente en materia de este curso taller. La policía que acude al lugar de intervención respondiendo ante una denuncia o en flagrancia puede realizar una entrevista a fin de tener el primer contacto con los hechos y con aquellas personas que tengan conocimiento o relación con los mismos. Si hay posibilidades en el momento como primer respondiente de hacer entrevistas, pues lógicamente se tiene la facultad conforme al Código Nacional de realizarlas y conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entendiendo que primero hay que priorizar ciertas circunstancias, como ya sabemos, primero la vida e integridad de las personas, después el proteger los indicios y el lugar de intervención, y ya posteriormente pues hacer actos de investigación, pero ahí va a depender completamente del tipo de evento y de los elementos que lleguen inicialmente al lugar de intervención para saber qué actos se pueden realizar. Si existe la posibilidad, qué mejor de poder hacer la entrevista a testigos, a víctimas en ese momento, de acuerdo a las condiciones específicas. Hay en ocasiones que aunque haya los elementos suficientes, pero si tengo, por ejemplo, una víctima que está en estado de shock, que le cometieron un delito grave o muy conflictivo, pues lógicamente lo principal es la integridad de esta persona, el proteger la salud, etcétera, y por lo tanto no es en ese momento conveniente hacer la entrevista. Sin embargo, cuando haya posibilidades, que mejor hacerlo, comprendiendo que si no lo permite hay como que comunicarlo al Ministerio Público y tratar de obtener sus datos para que él pueda citar a esta persona y se presente en su momento a que se le realice la entrevista. A ellos lo conocemos como entrevista de campo terreno. Entonces, cuando se llega al lugar de intervención inicialmente, va a ser una entrevista de campo terreno, ya sea por el primer respondiente o el personal que llegue en apoyo, incluyendo muchas veces a la policía de investigación que realiza actos de investigación. También lo que sí es importante aclarar es que no forzosamente el policía de investigación es el que hace las entrevistas cuando está él. También la policía preventiva las puede realizar y no está incumpliendo ninguna legislación, principalmente al inicio cuando son primer respondiente. También tenemos por otro lado cuando el Ministerio Público, al asumir la investigación del hecho, ordena a la policía para que realice una o varias entrevistas. A este acto de investigación se le conoce como entrevista formal. Ya tiene conocimiento el Ministerio Público, es posteriormente ya la puesta a disposición, aclarando que la puesta a disposición no nada más es poner a disposición una persona, aunque no haya detenido, se pone a disposición el informe policial homologado, los objetos, etcétera. En ese momento que ya existe la denuncia directa al Ministerio Público, una querella, el Ministerio Público tiene la posibilidad para seguir esclareciendo los hechos y obtener más datos, solicitar actos de investigación y en este caso entrevistas posteriores. Generalmente, pues lógico, a la policía de investigación, que también puede ser la preventiva, y a este tipo de entrevista se le llama entrevista formal cuando ya es posterior a el primer conocimiento del hecho. Dicha entrevista puede ser a solicitud también de la defensa. Lo comentamos hace unos momentos, no solamente el Ministerio Público puede entrevistar, también la defensa. Y la defensa también lo puede solicitar que se haga a través de la policía por ciertas circunstancias específicas que se presenten. ¿Qué cualidades debe tener un buen entrevistador? Gentileza, pero
también seguridad en sí mismo, profesionalismo. Una cuestión que utilicemos esta cuestión de proximidad, de gentileza, de empatía y ese tipo de circunstancias, pero siempre entendiendo que somos autoridad y somos policías y por lo tanto debe haber una seguridad que se presente en una entrevista y en cualquier acto de investigación o en cualquier labor policial, porque esa nunca se debe terminar. La comprensión, entender lo que está sucediendo y lo que está viviendo en ese momento la persona a quien estás entrevistando. Amabilidad y firmeza, imparcialidad y tolerancia, franqueza discreta y discreción, flexibilidad, porque debes tener esta capacidad de poder hacer preguntas diversas de acuerdo a la circunstancia que se está viviendo y a la experiencia que ya tienes anterior, y también que los contextos donde estás son distintos y te tienes que acoplar y acomodar a lo que tienes en el momento para ser eficiente y poder conseguir en su caso esta información que sirva para la investigación del delito. Ser paciente y persistente, una cuestión muy importante en cualquier acto de investigación y en específico en la entrevista. Lógicamente, en muchas ocasiones el ciudadano no te va a dar la información inmediatamente por distintas cuestiones. Puede ser miedo, nervios, no confianza en las autoridades, etcétera. Y poco a poco tenemos que ver cómo ganar esta confianza siendo paciente para que otorgue la información. Valor moral y físico, una puntualidad específica y más en el caso de que sea una entrevista formal donde se le cita a una persona en un lugar en específico o en su domicilio donde vas a acudir a dar ello. Simpatía, pero no caer en el exceso. Una cuestión es que seas empático y otra que trates de ser gracioso. Y dominio propio, saber controlar emociones y tener inteligencia emocional. ¿Qué debemos evitar en la entrevista? Enojarnos, amenazar a las personas y principalmente, aunque sea una amenaza discreta, de que si no das información entonces no se resuelve nada o va a salir la persona, desde ahí ya existe una amenaza, un engaño, el ofrecer ciertas circunstancias como es vamos a resolver el caso si tú me das información. Yo no puedo ofrecer algo o prometer algo que no puedo cumplir o no está en mis manos cumplir. Prejuicios. Debemos entender que todas las personas son iguales y que por una característica física de pensamiento, de vestimenta, no que no hagamos culpables o no hagamos creer que la persona no le cometieron el delito o está mintiendo. No hay que tener jamás prejuicios sobre ningún tipo de acto que se haga en las policías. El menospreciar o degradar, el hecho de poner mucho valor en las inconsistencias que sin duda ocurrirán. Vamos a ver en una entrevista muchas veces contradicciones, a veces son lógicas, a veces se nota inmediatamente por estas contradicciones que sí te están mintiendo, pero no por ello vamos a insistir en ellas o demostrárselos que nos están mintiendo, porque nos va a servir de todas maneras para entender el contexto y sí reafirmar que la información que nos está dando, pues lógicamente no es la adecuada, no es una fuente confiable por tantas contradicciones, pero hay que dejar al final del día hablar a la persona y escucharlo y no hacer tanto énfasis en ellos. No poner atención a las respuestas que parecen no ser pertinentes. Algo que debemos tener siempre es estar atentos a lo que nos dicen, a analizarlo para poder comprender y hasta para seguir las subsecuentes preguntas, saber estructurar una buena entrevista. Además, sé que si no ponemos atención, le estamos diciendo a la persona que estamos entrevistando que no nos interesa, que solamente lo estamos haciendo porque es una obligación que tenemos, un requisito, pero no nos interesa realmente lo que nos digan. Entrevistados en el sistema de justicia penal, ¿a quién se le puede entrevistar? Al denunciante, a la víctima, al imputado, los testigos, a las policías y a los peritos. En este caso dirán, ¿cómo? A los policías nos pueden entrevistar como acto de investigación, claro. ¿Quién lo podría hacer? El Ministerio Público, la defensa, el asesor jurídico,
El policía podrá ser entrevistado cuando haya presenciado un hecho probablemente constitutivo de delito o estuviera en el lugar de intervención antes de haberse cometido el mismo. Debemos considerar que el policía debe tener habilidades y competencias para recordar de manera precisa los hechos y datos que nos servirán para esclarecer los hechos. Entonces, la diferencia ya en juicio oral, donde se te presenta en un interrogatorio y en un contrainterrogatorio, es que ahí te presentas como testigo, una, porque observaste los hechos y por lo tanto fuiste un testigo presencial, y dos, ya en tu manera de actuar. ¿Cuál fue tu desarrollo de tu actividad durante tus funciones policiales respecto a ese hecho probablemente delictivo en ese momento? Sin embargo, en la investigación realmente por lo que te van a entrevistar es porque fuiste un testigo presencial y para obtener mayores datos sobre qué sucedió en el lugar de acuerdo a la perspectiva que tú observaste. Tipos de testigos. Tenemos distintos tipos de testigos. El presencial, el que es de oídas o de referencia, no estuvo en el lugar, sin embargo, conoce cuestiones de las personas que están involucradas, testigo impropio, testigo de opinión, testigo negativo, quiere decir alguno que al entrevistarlo te dice, por ejemplo, que esa persona que comentan cometió el delito a las 13 horas del día de hoy en un lugar en específico, él estaba con él a esa hora en un restaurante muy lejano a ese lugar. Ahí tenemos un testigo negativo. Un testigo de zona es aquel que no está lógicamente en el lugar, pero está cerca del mismo. Es el que vende periódicos en una esquina, el del Oxxo, el de una tiendita, alguien que está cercano y que podemos hacerle preguntas relacionadas a estas personas o algo que hayan visto durante ese tiempo o hayan ubicado en el tiempo a una de esas personas. Y el testigo de conocimiento. Técnicas para entrevistar. Hay dos técnicas en específico que los especialistas en el sistema penal acusatorio, los teóricos de este sistema han establecido que son las más importantes o las que principalmente se deberían utilizar. La primera es la técnica estándar. Los investigadores expertos en la toma de entrevista lo que usualmente aplican es la denominada entrevista estándar, en donde los entrevistadores emplean el siguiente procedimiento de preguntar. Se les pide a los entrevistados que describan con sus propias palabras la información que recuerdan y solo después se le hacen aquellas preguntas que se consideren necesarias aplicando las siguientes técnicas. En este caso, y creo que muchos es como lo hemos aplicado, primero haces una pregunta general, una pregunta abierta, que generalmente es qué vio, qué observó, qué sucedió, y lo dejas explicar y vas poniendo atención para ver qué te va diciendo. Y de acuerdo a lo que ya viste en el lugar, más la experiencia que tienes, entonces vas a saber qué preguntas cerradas posteriormente le vas a hacer para aclarar ciertas circunstancias. Dentro de estas cuestiones es preguntar, por ejemplo, de la apariencia física, de la persona, de la víctima, de la persona que probablemente cometió el delito, de otros testigos que estaban ahí. Entonces, ¿cuál era su apariencia? Nombres dichos, ¿qué escucharon en el momento? Si escucharon algún nombre que alguien comentaba durante el evento o antes de haberse cometido en el lugar. 3 características del habla. Si escucharon una característica, un regionalismo, una acentuación específica de las personas que estuvieron involucradas. Y 4, las conversaciones. También es muy importante preguntar qué escucharon respecto a qué estaban hablando las personas que se encontraban en el lugar de intervención cuando estaba sucediendo el hecho o anterior al mismo. Y si se dieron cuenta de algún número principalmente de un domicilio, algún número de una placa de circulación que pueda referenciarnos a alguna circunstancia sobre el vehículo en que se fueron, en dónde se encontraban o cuestiones que nos ayuden a esclarecer los hechos. Entonces, bajo este contexto y cerrando este punto de esta entrevista estándar, primero es escuchar completamente a la persona,
para que nos diga de manera genérica y ya de acuerdo a la experiencia, al hecho sucedido y a lo que nos dijo, entonces hacer preguntas cerradas y específicas, jamás dejando a un lado estos 5 parámetros que te da esta técnica: apariencia física, nombres dichos, características del habla y conversación y números en el lugar. Ha terminado el video 19 del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 12. Bien, continúa viendo la segunda parte de esta 12ª unidad.